consulta participativa, como siempre, con el propósito de llevar un programa informativo y que deje en ustedes respuesta a inquietudes y a necesidades. Trataremos esta tarde de hacer un programa interactivo, ya que tenemos una invitada que se encargará, yo digo porque aparte de su calidad profesional es una excelente comunicadora. Creo que ella conducirá el programa y yo seré un espectador. Así es que, amigos, vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestros comentarios. Sentarse aquí. Amigos, tengo tristeza, me siento acongojado con dos hechos que han ocurrido en las últimas 24 horas, por así decirlo, en nuestro país. El primero, el horrendo crimen de una niña de 4 años en Villa Faro, de la mano de dos adolescentes y un niño de 10 años. Esto yo creo, amigos televidentes, que nos llama a reflexión. Nos llama a reflexión porque los padres tenemos que ver qué estamos haciendo, qué estamos formando, qué estamos dando a nuestros hijos como jarabe de conducta, como jarabe moral. No puede ser que niños atrapen a una vecinita de 5 años, la violen y tengan la alevosía de matarla, colocarla en una bolsa plástica para esconderla. Esto nos indica que no fue un susto, no fue algo que, lo hicimos y fue un error, sino que parece ser que en estos adolescentes había algún tipo de actitud maliciosa. Escuchaba a un amigo comunicador hoy decir, y lo apoyo, que esos niños hay que ver qué pasa con ellos. Esos niños tienen que ir a donde profesionales de la conducta, donde profesionales de la psicología, no solamente ir y condenarlos y llevarlos a una prisión de menores, a una cárcel de menores. Yo creo que ahí hay que investigar y hay que estudiar a esa familia, a ambas familias, tanto a la familia de la niña como a los familiares de los 3 niños, porque son niños. Un niño de 13 años, un niño de 10 años, un niño de 15 años, es un niño que perpetraron este hecho horrendo y que tiene a la sociedad dominicana triste, y uno piensa, Señor, en el fragor de lo político, todos se lo queremos echar a lo político y que la situación política y que los políticos, pero no, como que no nos estamos dando cuenta qué está ocurriendo en nuestra sociedad. Maltrato físico, violencia intrafamiliar, crimen a la mujer, feminicidios, hermanos matándose, atracadores, criminales matando a una persona por un celular. Tenemos que revisarnos, tenemos que revisar nuestra sociedad. No podemos querer tapar con un dedo el sol, como dice el refrán. Tenemos que auscultarnos, tenemos que revisarnos, hermanos, padres, hijos, tíos, madre, hermana, sobrina. Tenemos que revisar qué está pasando con los valores de nuestra sociedad y qué estamos haciendo y qué estamos formando para el futuro de nuestra sociedad. Asimismo, otro hecho que esperamos que sea investigado y que llegue hasta las últimas consecuencias, señores, es el hallazgo de 6 fetos en una bolsa negra
por la carretera de San Isidro. Fetos cuyos sexos ya estaban formados, dícese de 4 varoncitos y 2 hembras. Lo que quiere decir, y lo que me pone a pensar, que puede ser que algún curandero, algún médico, como le llamábamos antes, algún doctor de patio, se está dando a la tarea, vuelvo y repito, es una especulación, pudiera ser una especulación, de practicar abortos ilegales. Pero la cantidad de fetos, 6 fetos, indica que no es una práctica casual. Pareciere que es un negocio. Insisto y me retrotraigo a lo de que tenemos que revisar nuestra sociedad. Abortos, fetos en bolsas plásticas, lo de la niña de Villafaro y, como decía, esta ola de violencia, pero violencia intrafamiliar, violencia entre los amigos, violencia entre los vecinos, violencia, señores, a todo dar, violencia en las calles, violencia en el tránsito, violencia en las escuelas, violencia en el vecindario. Creo que ciertamente debemos hacer un recogimiento y tratar de poner un granito de arena, aunque sea, ayudando a aquellos que por circunstancia y o por ignorancia cometen hechos tan atroces como estos. Quiero comentarles también, amigos televidentes, del caso de esta chica árabe que su hermano la asesinó porque ella imitaba a la Kardashian y consiguió una fama en las redes sociales tremenda y se tiraba fotos vestida, totalmente cubierta, pero sensuales en el físico. El hermano la mató y cuando le llevaron al tribunal, a una rueda de prensa en el tribunal, admitió que sí, que la mató porque lo que ella estaba haciendo dañaba las creencias fundamentalistas de ellos. Así pues, lo que vemos, señores, que está ocurriendo en el mundo, estamos viendo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, señores, donde el racismo ha cogido cuerpo y vemos cómo se están matando policías, un tiroteo, otro tiroteo, lo de Miami, vemos como en Inglaterra un tiroteo, en Alemania en un tren, un hombre con un hacha le arremete contra los pasajeros del tren. Si uno se pone a pensarlo, se horroriza. Creo que ciertamente tenemos que pensar en que tenemos que revisarnos. Señoras y señores, hay que revisar nuestra sociedad. Vamos a una pausa y retornamos en breve con nuestra invitada, la doctora Carmen Herrera. Bien, amigos, como le habíamos anunciado, tenemos a la doctora Carmen Herrera, quien es abogada, experta en asuntos migratorios, experta en asuntos de familia y excelente comunicadora. Buenas tardes, doctora.
Gracias, muy buenas tardes, Ricardo. Pues contenta de estar acá y tu público y un tema pues de tanta importancia que trae cada día, cada semana, y esto realmente lo apreciamos como un aporte a la sociedad, esa sociedad que, como tú decías, necesita tanto de una revisión y necesita tanto de un aporte. Eso es así, doctora. Así es. Definitivamente, si cerramos los ojos y nos acomodamos a que el modernismo y que la cosa está bien y que no, ese muchacho déjalo así, que esa es su época. Yo oigo padres diciendo, es que estamos en la era de la comunicación. No, no. El niño tiene que estar informado y déjalo moverse, dar su espacio. La familia no pueden perder la línea con la que hemos sido formados. Correcto. Esa familia nuclear tiene que prevalecer. Claro Esos que paradigmas que han sido muchos, vamos a tomar las partes positivas y las que no, por supuesto, pues hay que desecharlas. Pero tenemos que, como bien señalabas, revisarnos en el ámbito de la justicia también, la formación, pero esa educación que comienza desde casa para fortalecer a los niños, niñas y adolescentes, hay que continuarla, tiene que prevalecer y tenemos que hacer un aporte individual, como señalaba, porque claro, se demanda y es demandante la acción, por ejemplo, inmediata del Poder Ejecutivo, de las autoridades, de todos los actores, pero los actores principales están en la casa. La Constitución dice que hay que protegerse, protegen derechos fundamentales, pero esa formación de familia, ese amor, ese respeto, de hecho es bíblico. Iniciamos con los mandamientos, ¿entiende? El amor, el respeto, todo esto hay que mantenerlo porque hay que reintegrar y recuperar esa familia o esas familias que han estado en extinción. Así es, doctora. Doctora, pero vamos a entrar un poco en materia. Usted me puso un reto de que muy excelente comunicadora. No, ya es que yo vengo dándole seguimiento y ciertamente usted comunica excelentemente, doctora. Gracias. Doctora, usted es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Independientes. Así es, ANAI. ANAI. Le voy a decir qué es ANAI. ¿Qué es ANAI? Porque tengo entendido que usted fue presidenta del colegio. Así es. Y entonces, cuénteme. Bueno, fíjate que hablábamos hace un ratito de lo que es fuera de cámara, de lo que es la política. La política partidista, que uno no la quiere en temas profesionales, que uno no la quisiera como en muchos temas, para que se puedan desarrollar los mismos en beneficio de las familias, de los profesionales y de las personas vulnerables. Y precisamente llegamos al Colegio de Abogados bajo circunstancias que todo el mundo conoce, muy amplias, problemáticas, pero bueno, de acuerdo a lo que establecían los estatutos en el 2002, era un año la gestión, hicimos una gestión humildemente excelente con el apoyo de muchos profesionales, porque para llegar o cultivar algo importante tiene que ser en un trabajo de equipo, y eso podemos nosotros decirlo como el paso por el Colegio de Abogados y posteriormente surge lo que es la Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes, ANAI. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué independiente? Precisamente para que se aglutinen, se sumen abogados sin importar su simpatía político-partidista, con una intención de formar, de colaborar y de crear capítulos específicos para personas necesitadas. Y una de las, vamos a decir, de los logros más importantes de nuestra asociación ha sido proveer a familias de documentos de identidad como un acta de nacimiento. Y ustedes dirán, pero son dominicanas esas familias. Sí, son dominicanas, pero han estado en conflictos con problemas de que fueron declarados en una oficialía donde a una niña se le coloca en su acta, en su registro de nacimiento, el sexo masculino. ¿Y qué conlleva esto? Esto conlleva iniciar una demanda en el Tribunal Superior Electoral para que el tribunal, mediante el apoderamiento, inicie una serie de investigaciones, de trabajo, de experticia, incluso con el INACID. Y luego de concluir esta parte, años, porque lamentablemente se ha tomado años esperar y obtener una decisión del Tribunal Superior Electoral, recibimos esta sentencia que conlleva un procedimiento ante la Junta Central Electoral y también mediante la Ley 659 sobre actos del Estado Civil, para que la Junta Central Electoral, mediante la sentencia, ya una decisión judicial, autoriza a la Oficialía de Estado Civil correspondiente a hacer los cambios, los correctivos en esa acta de nacimiento de ese usuario en conflicto que no ha podido, una persona que se convierte en mayor de edad y tiene 2 hijas
y no ha declarado sus hijas, esa sentencia la tiene ANAI con solución. Entonces, esa parte, ese capítulo para personas de escasos recursos, yo creo que ha sido una de las obras más importantes de ANAI. También nos place, en esa misma línea, presentar lo que ha sido la reintroducción de menores de edad en las escuelas. ¿Por qué? Porque habían sido expulsados precisamente porque a la hora de obtener ya el documento final para la reinscripción, ante la actualización de la Junta Central Electoral, esta persona que apareció con una tachadura o una rayadura en el acto, en el libro original de esa oficialía, que no fue culpa del usuario. Pero bueno, vamos a decir, no andamos buscando un culpable, pero lo que queremos es la solución. Y te cuento que esos niños han durado años fuera de la escolaridad. Y han llegado casos a nuestra asociación y nosotros hemos hecho lo correcto. Este equipo de abogados inmediatamente incoa la demanda correspondiente ante el Tribunal Superior Electoral y posteriormente, ya como les decía, bajo ciertas circunstancias que hay que señalar, porque sabemos que hay un equipo de profesionales y de magistrados muy trabajadores y bien intencionados, pero todavía el proceso es muy lento. Cuando hablamos de 2 años para obtener una sentencia que ordene la corrección de un dominicano para poder trabajar, para poder declarar a sus hijos, para poder inscribirse en un centro de estudio, estamos hablando de un problema muy serio. Claro. Pero bueno, vamos en esa línea y esperemos pues que se nombren más abogados, se agilice el procedimiento para llevar solución. Pero también otra línea de la Asociación ANAI de Abogados y Abogadas Independientes es la capacitación. Y precisamente por lo que hablábamos, capacitar es formar, educar, crear profesionales talentosos que puedan respetar el código de ética del profesional del derecho, que puedan trabajar con dedicación para defender el tema para el cual se han especializado. Y en esa misma línea, anualmente pues tenemos una serie de traslados internacionales. Por ejemplo, en los próximos días, principio de agosto, vamos a Panamá en compañía de varios magistrados y magistradas especialistas en el tema de menores y familia. Vamos un equipo de profesionales de nuestra asociación para capacitarnos más aún en un encuentro importantísimo latinoamericano sobre el derecho de familia. Doctora, pero esto no quiere decir que ustedes no sean colegiados. ¿Son colegiados? Sí, definitivamente. O sea, nosotros, la ley del colegio permite que ustedes se agrupen como abogados en otro tipo de una asociación independiente. Bueno, es que nosotros no dependemos de la ley 91 del colegio de abogados. Claro, como abogado es lo que tenemos como institución. No obstante, siempre haber estado después de 1982 politizada totalmente, pero estamos registrados, yo estoy registrada, estoy al día también en el Colegio de Abogados, porque aspiro a que un día, vamos a decir que será unas aspiraciones muy amplias y quizás un poco románticas, de que se pueda despolitizar un poco, pero yo creo que hay también que cumplir las normativas, pero la Constitución establece la libertad de formación, en ese caso de la creación de asociaciones. Usted no tiene que depender de una ley adjetiva para crear una asociación, por ejemplo, que lo que está es aportando una solución a familia, a la Constitución y la defensa a los derechos fundamentales y las decisiones individuales de las personas están consideradas en la Carta Magna. Bien, doctora, háblame del calvario de los estadounidenses deportados. Bueno. No sé si sabe a qué me refiero. El asunto de los niños que habiendo nacido en los Estados Unidos son norteamericanos, le deportan los padres porque eran indocumentados y ellos van a una deportación por necesidad de cariño y o de permanencia en el vínculo familiar. Explíqueme esa situación. Fíjate que resulta con esta problemática de la separación de familia, de que se convierte en un drama humano. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Hay una ley específica. Estados Unidos no modifica las leyes constantemente. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos se pierde la cuenta de la última modificación. Según tengo entendido, la última modificación de la ley de migración fue en el 1996. Sí, sobre la ley
86 definitivamente, después han habido medidas y decisiones administrativas precisamente por buscar soluciones a las problemáticas migratorias. Pero ¿qué resulta? La ley 212 es muy precisa en los requisitos para convertirse en residente de esta nación. La Constitución en su enmienda 44, que establece de manera muy precisa el jus soli por el derecho del suelo. Estas personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos de esta nación. ¿Qué hace Estados Unidos? Cumple con su Constitución, cumple con este derecho, otorga el pasaporte, el acta de nacimiento a este niño, niña o adolescente, niño o niña que acaba de nacer, se convierte en un ciudadano de los Estados Unidos por haber nacido en esta nación, un derecho constitucional. Pero ¿qué pasa con el padre y la madre que están ahí y que son indocumentados? En muchos casos están ambos. No pasa nada con ellos. Siguen siendo indocumentados. Y los deportan. Definitivamente. Si lo capturan, entonces, los deportan. Así es. El respeto a los derechos humanos, vamos a decir, en un momento tan especial, el nacimiento de un niño, una niña, el protocolo, el procedimiento, horas más tarde, el acta de nacimiento. Pero estas personas indocumentadas no tienen una protección especial, no, porque no se ha modificado la ley, no se ha modificado la Constitución, no hay un derecho, no hay una herencia, no hay un derecho de pertenencia porque un menor de edad, que es una persona vulnerable, haya sido provisto de una nacionalidad por nacimiento en este caso. No existe un derecho para estos padres. ¿Qué tienen que hacer estos padres indocumentados? Que entonces ahí vamos a analizar cuál es la problemática. Si llegaron a Estados Unidos, no tienen posibilidad de regularizarse por el hecho de la violación que hayan cometido, por ejemplo, hasta que no se apruebe una ley especial, o muchos han aspirado a amnistía. Yo particularmente soy muy respetuosa de ese tema porque sé el celo que tiene Estados Unidos para permitir, por ejemplo, una amnistía donde 12 millones de indocumentados, entre otros, van a regularizar el estatus. No, eso no la van a establecer. Podrían ser algunas medidas particulares, por ejemplo, personas que tengan una oferta de trabajo directa, que tengan ya arraigos en Estados Unidos, que ya por el modus vivendi de los años que han estado en esta nación, pues puedan demostrar el vínculo. Entonces ya para estas personas, por supuesto, con una oferta de trabajo, como dije anteriormente, activa, podrían regularizarse bajo una decisión especial, en principio administrativo, como la medida ejecutiva que trató de aprobar más bien el presidente Barack Obama, de que se le aprobase, pero que lamentablemente ha sido ya rechazada. ¿Eso es el DAPA y algo así? No, el DAPA y el TAPA son medidas especiales que fueron aprobadas ya precisamente de los años 1986 y siguiente, en beneficio solo de nicaragüenses, salvadorenses, porque ya personas con condiciones especiales. Entonces a esto lo que se le ha buscado son extensiones. Okay. Por ejemplo, ahora estaba ya expirando los permisos a estas personas que se beneficiaron con este tipo de consideración, de medida especial, y ya ahora entonces ya se divulgó un año más de prórroga. Sí, se extendió por un año y ya estas personas pues tienen un poco de tranquilidad en estas problemáticas. Pero volviendo a ese drama tan lamentable, realmente estas personas que hemos visto las deportaciones de los adultos y los menores, sí, definitivamente es muy lamentable. Y los menores entonces son acogidos en casa de albergue, una tía, sí, familiares, para mantener ese vínculo y sobre todo para los padres que son deportados tener ese objetivo principal de que han sido víctimas, de que quieren volver a Estados Unidos, pero realmente bajo las condiciones específicas de la ley, no. Algunos casos, por ejemplo, que han sido favorecidos con un visado humanitario, pero son casos únicos específicamente como la misma ley lo denomina. Algunos, por ejemplo, en el caso de ciudadanos mexicanos y que o residentes en las fronteras, en las diversas fronteras con Estados Unidos, son beneficiados por un asilo, por ejemplo, pero ya cada caso
precisamente como lo denomina la ley, es único y tiene las atenuantes distintas, o sea que no son medidas que están abiertas, que podamos decir, bueno, se van a beneficiar ahora 2 millones de 12.5 se dice que existen de indocumentados, de los cuales se esperaba que 5 regularizasen su estatus si se aprobase la medida ejecutiva que propuso más bien y emanó del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Pero esto ha sido, bueno, Ricardo, te cuento. Vamos a ver, doctora, pues yo creo que si los republicanos ganan, eso no va a pasar. Bueno, definitivamente. Y menos con las manifestaciones, las expresiones del candidato republicano, digo, el candidato casi seguro. No creo que vaya a pasar. Doctora, pero usted mencionó ahorita el asunto de que el niño nace por aquello del jus soli en Estados Unidos y el norteamericano. Así es. Pero la ley norteamericana no contempla lo que contempla la nuestra en relación a que, ejemplo, en los haitianos la ley es jus sanguinis. O sea, el haitiano es haitiano donde quiera así lo que dice, nazca, dice su constitución. Así es. Y el dominicano es jus solis, o sea, es lugar de nacimiento. Jus soli y jus sanguinis. Una combinación. Una combinación, pero en Estados Unidos no importa el jus sanguinis que pueda proteger a un ciudadano, a un extranjero, si su niño nace allí, es americano. Definitivamente, es una condición muy especial y que vemos que no todos los países, la mayoría de los países, por ejemplo, miembros de la ONU, alrededor de unos 100 y pico, tienen la combinación nuestra, que es precisamente la más, se ha denominado internacionalmente la más favorable. Pero Estados Unidos tiene esa condición especial mediante su constitución de que por el jus soli, pues cualquier persona que nace en Estados Unidos se va a convertir en ciudadano de esta nación. Nosotros tenemos esa combinación que vamos a decir, yo la veo más favorable, más... La doble nacionalidad. Exacto. No, la doble nacionalidad también la tienen muchas naciones. Estados Unidos tiene la doble nacionalidad. Por ejemplo, yo me convierto en ciudadana de Estados Unidos o nací allá y soy ciudadana y quiero posteriormente convertirme en ciudadana dominicana, pues me convierto sin ningún problema. Claro. Y no tengo ninguna problemática con esto. Y fíjate que es muy importante que me mencionas el tema porque muchos dominicanos están pagando sumas muy onerosas en las universidades. ¿Por qué? Porque sus hijos nacieron en Estados Unidos, se retiraron hace 5 años, 10 años, están acá en el país y, ay no, yo no quiero que mi hijo tenga otro pasaporte. Señora, señor, usted no sabe de lo que usted se pierde. Ser dominicano, esta bandera dominicana, yo creo que esto es lo más lindo que nos pudo haber pasado. Sí, ¿verdad? pero doctora, lo que no puede un norteamericano nacionalizado dominicano es invocar su nacionalidad aquí. O sea, yo no puedo ir a Estados Unidos. No, la Constitución ya establece límites y solo, por ejemplo, van a celebrar, si es un diplomático estadounidense, en su embajada, para las elecciones nuestras, le está prohibido participar y todo eso. Las condiciones de cada constitución están ahí. Pero el privilegio de esto, por ejemplo, de tener la doble ciudadanía, por ejemplo, los dominicanos, los hijos de dominicanos, nacidos en el extranjero, como te comentaba, si nacen 2 niños en Estados Unidos y son hijos de uno de los padres, uno por lo menos de sus padres dominicanos, ya este niño o niña tiene derecho a la nacionalidad dominicana y hacemos un procedimiento ante la propia ley 659 para hacer la transcripción del acta y estos padres dominicanos cuando se retiren a República Dominicana van a evitar pagar estas sumas tan costosas en las universidades porque no tienen hijos, no tienen hijos extranjeros para la República Dominicana, son dominicanos y usted obtiene su documento de identidad dominicana y entonces lo inscribe en la universidad y paga como dominicano. Sí. Y ahí está el beneficio y ese mito vamos a desmontarlo de que bueno, ¿y qué va a pasar con Estados Unidos? Puede tener problemas después cuando ellos se quieren retornar para hacer una carrera universitaria. No, porque también Estados Unidos establece la doble nacionalidad. Perfecto. Que a diferencia de lo que nos mencionaba, por ejemplo, con el tema haitiano. El tema haitiano. Y la famosa sentencia. Sí, este artículo 11, por ejemplo, que es lo que denomina y lo que les otorga a ellos el mandato para que el hijo de haitiano, donde quiera que nazca, sin importar dónde nazca, es haitiano, porque eso le está establecido en su constitución y no se ha modificado. Eso está claro por esa parte. Así es. Doctora, a ver, ¿cuál es
el punto débil de la gran cantidad de personas que aspiran a viajar a los Estados Unidos? ¿Dónde es que hay los mayores conflictos? Hay engaños, hay personas que engañan, que lo sabemos, hay personas que malorientan, hay personas que no le interesan que tú te vayas a Estados Unidos. ¿Cuál es el conflicto clave donde fracasan los intentos de los dominicanos irse de forma legal a los Estados Unidos? Fíjate que esta problemática inicia desde varias perspectivas. Por ejemplo, la primera es el acta de nacimiento de las personas. En el acta de nacimiento, cuando vamos a recibir una persona con ciertas aspiraciones, por ejemplo, que tiene un pariente en Estados Unidos, que posteriormente, si la ley permite el vínculo, quiere inmigrar hacia Estados Unidos, o simplemente una persona que dice, bueno, yo estoy aspirando a vacacionar el próximo año en Estados Unidos. Ok, vamos a iniciar por el documento principal, el documento por excelencia de este ciudadano. Vamos a ver su acta de nacimiento. Aquí comienzan las problemáticas. Hemos avanzado mucho y hay que saludar, por ejemplo, la profesionalidad con que se han mejorado las oficialías de Estado Civil, la Junta Central Electoral demandando de correcciones, de aplicación de la propia ley 659. Pero ¿qué pasa? Los problemas mayores nacían con las problemáticas de las actas, fraudes. O sea, personas que se hacían pasar por casado para ir, porque hace muchos años, antes de comenzar el ejercicio, hace 20 años, pues que la persona decía, no, el que va soltero al consulado no puede recibir una visa. O sea, son mitos que hay que desmontarlo. Claro, una persona casada, bien establecida, con hijos menores de edad, vamos a decir que tiene más arraigo. Pero una persona soltera, con un historial totalmente pulcro, desarrollándose con un buen trabajo, con una buena profesión, tiene derecho a vacacionar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué hay que conminar a esta persona urgente a casarse? No, usted no tiene a mano una relación estable de 1 año, de 2 años, como se considera sólida para las leyes. Entonces usted no tiene que crear un matrimonio. Ahí comienzan las problemáticas mayores. También con las ofertas. Perdón, con los matrimonios, por el aspecto del matrimonio, de negocio, el matrimonio. Ese es otro tema, el tratar de inmigrar hacia Estados Unidos por el vínculo del matrimonio, que también se convirtió en un negocio que ciertamente vamos a decir, podríamos decir que está controlado. Yo creo que las informaciones, la educación de programas como esto, son las que están limitando este tipo de acción, porque han existido, existen, y lo que hay que tratar de romper esa barrera para que las personas sepan que pueden ser elegibles sin tener que casarse, sin tener que cometer un fraude con la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Como decía, la de una persona soltera. Un trabajo que se vaya convirtiendo en sólido, unas actividades extracurriculares, por ejemplo, una maestría, un posgrado, capacitación, sin fines lucrativos, instituciones, solvencia moral. Todo esto va formando los aplicantes. Entonces, si usted se puede dar el tiempo de formarse, ¿por qué desesperarse y hacer lo que decíamos anteriormente? Adquirir un documento irregular. Esas problemáticas, por ejemplo, de las actas, ha ido poco a poco. Yo creo que definitivamente podemos decir que la mejoría de la República Dominicana, y esto pues que lo puedan certificar las instituciones, por ejemplo, de lo que pasó en 1987, que República Dominicana fue el país que más documentos irregulares sometió al consulado de los Estados Unidos. Yo creo que si comparamos ese acontecimiento con lo que es la realidad ahora, es mucho lo que se ha mejorado en ese sentido. Sí. También soy de los que piensan que las personas tienen que educarse, tenemos mucha gente buena, pero aquellas personas que tratan de vender un resultado, ahí comienza la problemática. Porque fíjate que uno como experto en el tema se preocupa
por la presentación de documentos legales, que aunque son la responsabilidad de los aplicantes, pero como profesional del derecho, uno tiene que combinar a las partes, hacer lo propio, a corregir las problemáticas. Por eso iniciamos con las actas, para iniciar con las correcciones, porque el hecho, fíjate la falta de credibilidad. Cuando tú presentas ante cualquier consulado radicado en el país a un niño con una declaración tardía, ya eso es objeto de una investigación exhaustiva de parte de ese consulado. O sea que eso llama la atención. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hace muchos años, muchas personas que querían cometer una irregularidad, pues una de las vías era una declaración tardía para poder justificar la edad del niño, etcétera, una serie de circunstancias, ¿no? Ahora bien, declaraciones tardías se dan de manera ordinaria y no necesariamente tiene que ser, no es una irregularidad. Personas que se descuidan. Ni intencional. Exactamente. Entonces, los consulados todavía siguen depurando de una manera más amplia esos niños, niñas y adolescentes que aplican y que presentan sus actas de nacimiento con declaraciones tardías. Hay que preocuparse por hacer las declaraciones oportunas, incluso ya en la mayoría de los hospitales. Desde que nace el niño, pues tienen ahí una dependencia de la misma Junta, que la tenía ya en varias clínicas del país y hospitales gubernamentales. Entonces hay que seguir, las facilidades están ahí, hay que declarar sus hijos a tiempo, hay que preocuparse, porque si ya usted se divorció, pues procure todo lo que establece la ley 1306 bis, que rige la materia para un divorcio, la sentencia, el pronunciamiento y la publicación en un medio de circulación nacional. Son 3 elementos obligatorios en este sentido para usted decir estoy divorciado, estoy divorciada, porque esa es una de las problemáticas mayores, que resulta que las personas se divorcian, se desconectan de esta problemática. Posteriormente contrae matrimonio, inician una petición inmediatamente porque la familia lo que quiere es estar unida, ya se casaron, es un ciudadano o una ciudadana de los Estados Unidos. Lo primero que te preguntan es, como abogado en el tema, ¿qué tiempo se toma esta petición, doctora? Porque estamos desesperados por estar juntos. ¿Okay? La ley dice que si usted es ciudadano o ciudadana se toma 1 año. Pero vamos a ver si los elementos exigibles para que su petición triunfe, sea aprobada, están ahí. ¿Cuáles son esos elementos, doctora? Precisamente las situaciones anteriores. Ese es el elemento número 1. Ese divorcio que pasó hace 20 años. Pero doctora, hace 20 años, pero dígame, ¿dónde usted se divorció? Bueno, yo creo que fue en una oficialía por ahí por San Cristóbal. Ya ahí comienza el problema. Porque hay que buscar esa acta de divorcio. Claro, definitivamente, hay que buscar esos documentos. Es por ello que recomendamos, antes de tomar la decisión de iniciar la petición mediante la forma I-130, que está para esos fines, usted tiene que obtener ese certificado de divorcio, ese pronunciamiento de divorcio y esa sentencia, porque lo va a exigir el Departamento de Inmigración apoderado del caso, y si no lo completamos en 12 meses, ese caso se cierra y ya tenemos el problema principal, y que va a ser un obstáculo mayor para esta persona poder inmigrar hacia Estados Unidos. Entonces, pasa con un divorcio, y aquellas personas que tienen 3 divorcios y que se hace imposible obtener estos documentos. Doctora, yo conozco un señor que se llevó 3 hermanas, se casó con las 3. Hace muchísimo tiempo. Se casó con una primero, se la llevó, puertorriqueño él, se casó con una primero, se la llevó a los 2 años, vino, se divorció en Puerto Rico, vino, se casó con la otra, se la llevó 3 hermanas. Yo diría que ahora la gente creo que ahora eso está más difícil. Ahora le sería muy difícil que le triunfen esas peticiones así, porque el Departamento de Inmigración correspondiente hace investigaciones muy amplias y vienen las problemáticas de los apellidos, esas circunstancias que van a traer a los especialistas en la investigación, las dudas, y estos casos van generalmente a un departamento administrativo que se puede tomar hasta años cuando se somete un expediente a una investigación. Y estas investigaciones, fíjate, Ricardo, que se dan mucho
definitivamente por el mal manejo a veces de familias bien intencionadas pero mal asesoradas, por ejemplo. Y viene esta problemática, por ello nosotros destacamos siempre ese vínculo en el derecho de familia y el migratorio. Porque es que si mi vínculo familiar no está bien y mis documentos principales como el acta de nacimiento, mi cédula de identidad y mi pasaporte no se corresponden, pues mi petición no va a estar bien. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo a la normativa que presentaba anteriormente la ley 659 y también lo que ha sido luego de la creación del Tribunal Superior Electoral, pues las vías y los tribunales de familias para hacer las demandas correspondientes, por ejemplo, y en materia de menores también cuando hay que impugnar un apellido. Y tú dirás, bueno, eso es un problema. Una demanda en impugnación de filiación paterna, por ejemplo. Eso se da con muchísima frecuencia. ¿Y por qué? Por esa dominicanidad, vamos a decir, esa idiosincrasia de muchos de los dominicanos. Bueno, porque mira, el tío de la niña tiene buena posición, él tiene planes de irse a Estados Unidos, que declare él la niña. Sí. Todavía vemos casos todavía aquí se ve de esa especie que uno dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, cuando las partes se te presentan y dice, bueno, el señor Rodríguez es el padre de la niña. No, mire, déjeme explicarle, él es el tío de la niña, pero yo lo tengo aquí en el acta de nacimiento y entonces ahí vienen esas problemáticas. Eso se investiga, doctora, o sea, el mismo apellido, una petición hasta claro, ahí llega claro que sí, claro, ¿no? Y además que, por ejemplo, no le recomendamos a nadie que no corrija la problemática antes de presentarse. Debe de corregir la problemática antes de iniciar cualquier petición, porque, por ejemplo, eso inmediatamente el consulado puede determinar en una petición un ADN, que es una prueba científica que determina inmediatamente el vínculo de las partes. Sí, el ADN ha tomado principalía en claro, el claro que sí, definitivamente. Entonces, vamos a hacer la demanda en impugnación de filiación paterna, por ejemplo, todo el procedimiento para que ese niño o niña realmente se despoje de ese apellido que no le corresponde, porque solo fue una relación de hecho, porque solo fue una conveniencia que determinó la familia principal. Y entonces esto hay que resolverlo. Y se coloca a este niño o niña o a este adulto, por ejemplo, en los casos de personas que tienen que hacerlo para otros fines, porque para la inmigración per se recomienda que todos estos cambios se hagan antes de los 16 años de las personas. Entonces, en este sentido, hay que resolver todas estas problemáticas y presentarse en el consulado que sea con la verdad. Ese es mi padrastro, por ejemplo, tiene un derecho a iniciar una petición, si va a pedir la esposa, el niño o niña se va a beneficiar de esta petición, inmediatamente trabajar todo en conjunto, porque la idea principal siempre tendrá que ser la reunificación familiar. Doctora, en el caso de la novia, un norteamericano tiene amores con una dominicana, tiene 2 niños, como novia él la puede pedir. Sí, definitivamente. Ahí y llevarse a los niños. Como claro, novia. Claro que sí. En la obra tenemos todo el proceso amplio, detallado sobre esta categoría de visa que es fiancé K1 de novios o comprometidos, donde la novia, por ejemplo, que tiene los 2 hijos menores de edad, por supuesto, claro, esa es su carga familiar. Entonces se inicia un proceso que tiene circunstancias específicas, requisitos exigibles, por ejemplo, una pareja de novio de 1 año. Tú me dirás, bueno, van a aplicar, tienen 1 año, tienen pruebas para esta visa. No, pero no califican, en principio no califican, porque la ley exige un mínimo de 2 años de relación. Entonces ahí analizamos las pruebas, analizamos el expediente, analizamos precisamente la problemática de las actas, de las partes para recomendar. Es decir, no, aquí lo que se recomienda ante esta relación verídica, elementos probatorios, pero no con el tiempo que exige la ley 212 y en este caso para el visado K1 de novios o comprometidos. Vamos a hacer lo propio. Les recomendamos una petición y entonces vamos a trabajar con calma la petición, pero con apego a los plazos que establece la ley y las pruebas para que las partes pues sean elegibles en este sentido. Eso doctora, una persona que sabía que yo la iba a ver hoy me pidió hacerle una pregunta un tanto difícil. Sí.
pero se la tengo que hacer porque le prometí hacerla. Mire, Bueno, esta dama se casó, el esposo se fue a Estados Unidos, ok. la pidió, hicieron todo su proceso, a ella le dieron la cita, como dice, va a su embajada, le otorgan la residencia. Él viene a buscarla para irse juntos. No sé qué pasó. Ella dice que ellos riñeron, pero él le tomó el pasaporte, los papeles y se fue para Estados Unidos. Okay. Hace 6 meses. ¿Qué puede ella hacer? Bueno, fíjate que tú decías algo muy importante, una petición por un vínculo, el vínculo del matrimonio. Dentro del vínculo del matrimonio, para reunificar la familia, hay una voluntad que prima, y es la voluntad del peticionario. Y en este caso, el peticionario es el esposo. Es el garante de esta petición. Lo que está mal es sustraer los documentos, pero él, como el garante de esa petición, podía haber remitido una instancia al Departamento de Inmigración y despojar la garantía ya que había otorgado este consentimiento y que había depositado dentro de esta petición de su esposa, e indicar que ya no tenía interés de que ella viajara a Estados Unidos, que la relación anda mal y nada más. No hay que huir con los documentos, definitivamente. Ese es el problema, él se le llevó, no sé qué es lo que le dan en la embajada. Sí, le otorgan un sobre, que ese sobre se mantiene cerrado para que el usuario viaje con una visa, que de hecho ya esa visa que le otorgaron a esa señora ha expirado, porque es una visa que generalmente tiene una vigencia de 3 meses para que salga del país. Pero inmediatamente entra a Estados Unidos, el oficial de inmigración abre el paquete, trabaja con el paquete, esta persona se va al domicilio donde va a residir en Estados Unidos y 15 o 20 días más tarde le llega un carnet de residencia. Esta señora, lamentablemente, lo único que tendrá que hacer más adelante, si no hay contacto con este señor, ya debió haber reportado su pasaporte. En este caso, ha sido sustraído por esta misma persona, su esposo, para poder ya con los requisitos sacar su nuevo pasaporte, pero además escribir a las autoridades de inmigración de que ante esa circunstancia no hizo uso de ese visado y queda en condiciones de hacer su divorcio y aplicar más adelante para una visa de no inmigrante. Ahí estamos hablando de un visado B1, B2. Para que esta persona pueda viajar por turismo, placer. Ahora, si después tiene alguna circunstancia de negocios, que si son simples lo va a trabajar con la misma visa B2 que está dentro de esta categoría. Si tiene algún otro propósito y tiene un peticionario con una calidad legal, por ejemplo, ¿quiénes tienen calidad legal? Si tienes padre, residente, ciudadano de los Estados Unidos, si es residente será hasta que ella se divorcie para ya como soltera, por ejemplo, pedirla, pero podrá solicitar, demandar de cualquier tipo de visa siempre y cuando ella pueda ser elegible a esos fines. Pero ya con esa situación, reportar los documentos, reitero, y posteriormente tomar la decisión de su divorcio, porque no vendrá otra situación, reconciliación o divorcio, lamentablemente. Okay. Doctora, hemos hablado de padre a hijo, esposo, novia. Háblame de hijos a padre, o sea, para los padres de residentes o norteamericanos, conseguir visa, padres dominicanos, conseguir visa a través de los hijos. Bueno, en este caso, pues depende de la condición del hijo, ciertamente. Si el hijo es un ciudadano de los Estados Unidos, pues ya, y el padre tiene la intención de residir en esta importante nación, pues entonces se inicia una petición que ciertamente se le ha dado una categoría de prioridad, y estas peticiones están durando mucho menos de 2 años. En año y medio incluso hay expedientes, dependiendo del departamento, pues que se agilizan con mayor rapidez, y antes de este tiempo están en Estados Unidos. Ahí lo que se va a discutir más bien, y los documentos que son objetos de investigación, es precisamente lo que te decía anteriormente, las actas de nacimiento de las partes. Ese vínculo por excelencia es lo que los oficiales ciertamente
se enfocan, lo que tienen que investigar y lo que tienen que ser reales. Bien, ahí doctora, comienza la situación. Vamos a darle este último minuto que nos queda para que usted se dirija a nuestro televidente, le diga dónde está usted, sus teléfonos, si usted lo cree prudente. Sí, el tiempo en televisión sabe que pasa volando. Así es, pero definitivamente... tenemos el libro de la doctora. Sí, ahí mi asistente lo tenía, ahí está. Fíjate que esta obra, y doy tantas Derecho gracias, de familia y migratorio. Su vinculación. Su vinculación, muy importante. Ahí, de hecho, de las demandas que te comentaba, demanda en despojo de autoridad parental, e impugnación de filiación paterna, incluso hay problemáticas también de filiación materna de aquellas madres que declaran hijos que no le corresponde, están ahí en la obra, también casos migratorios como las peticiones completas, el waivers, que no hablamos de esto, pues que también son las personas que son susceptibles de algún perdón especial. La ley contempla las categorías, los que pueden ser elegibles a estos fines. Sin dudas que definitivamente también tenemos un proceso para aquellos principiantes un poquito más simple de las categorías iniciales como la B1, B2, visa de trabajo. También dimos un giro positivo en la obra para lo que es lo nuestro, la ley 285-04, todas las problemáticas de las residencias temporeras, las permanentes y las definitivas, que la ley establece estas 3 categorías que tienen que darse circunstancias muy especiales para cada una de ellas, pero están marcadas de una manera amplia ahí. Bien. Bueno, señor, el tiempo se nos fue. Amigos televidentes, el próximo martes, de nuevo a las 6, otra consulta participativa. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, sí. Esta es su casa. Te invito el sábado para que vea ensayo jurídico. Perfecto. Ahí estaré. Gracias.